nacido el momento y no saben, ignoran lo que está sucediendo en estos momentos. Son momentos de reflexión, son momentos de buscar al Señor, son momentos de acercarse a Dios con un corazón sincero, con un corazón ávido de su palabra, porque no entendemos la señal. Si tú entendieras el momento que estamos viviendo, tú agarrarías a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hijos y los empujarías a entender, a escuchar la palabra del Señor. Pero las personas ignoran realmente lo que estamos viviendo y es necesario que nos acerquemos a Dios. Son momentos en que el Señor derrama de su espíritu y las ovejas de Él escuchan su voz y le siguen. Vamos a Gálatas 2:1, en el nombre de Cristo. Dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo sabía quiénes le conocían a él y tenían una reputación sobre él del evangelio. Miren lo que dice: el evangelio que predico entre los gentiles. Un evangelio que predica entre los gentiles. Vamos a aclarar nuevamente lo que se trata Gálatas. Expresa claramente que el evangelio era necesario llevarlo a los gentiles, descendientes de Abraham, descendientes de las tribus de Israel, los que estaban esparcidos por todo el mundo. Fue un misterio revelado a Pablo y él estuvo 14 años con el Señor cerca del monte Sinaí aprendiendo. Es necesario estudiar, es necesario instruirse, es necesario estar con el Señor para que el Señor le hable. Dice: pero subí según una revelación, no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, escuchen, que estaba conmigo en todo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Este punto es muy polémico, es poco entendido, porque aquí de lo que se trata no es en sí de la circuncisión. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gloria a ti, Señor. En Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Con estos conceptos vamos a profundizar en esta palabra y a entender qué estaba escribiendo Pablo a los Gálatas. Mire el 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Mire, hay muchos tipos de esclavitud y quiero hablar específicamente de uno. Dice que si tú le obedeces a un hombre, la misma palabra dice, tú eres esclavo de aquel hombre, te conviertes en esclavo. El Señor te advierte contra la doctrina de los nicolaitas, contra la doctrina de las personas que se sienten con un tipo de autoridad de la cual tú te tienes que someter a ellos.
Aquí Pablo dice que ellos evitaban esto para no ser reducidos a esclavos. Muchos, sin saberlo, incurren en esta falta delante del Señor, poniendo en un lugar privilegiado a un ser humano y no a Dios. Dios es tu cabeza y no hay nadie más. Entre tú y Jesucristo no debe haber nadie más. Si tú tienes un ente como cabeza, te digo que nada más es Cristo la cabeza. No puede haber más nadie. De lo contrario, tú pasas a ser esclavo de esa persona. Y el Señor dice: conocéis la verdad y la verdad te hará libre. Libre en muchos aspectos, entre eso la esclavitud, que el hombre le gusta tener sobre el mismo hombre. Dentro de él crece una vanidad, un ego, y se enfada cuando no le obedece. Y le gusta ser alabado. Y le gusta subirse a púlpitos altos sin saber que lo único que queda descubierto cuando sube es su mala desnudez delante del Señor. Vamos con esos 4 versículos. Quiero que me acompañen a Hechos 1:5 para ver de qué estaba escribiendo el apóstol Pablo en ese momento. ¿Por qué hablaba de la circuncisión? ¿Cuál era el problema en sí de la circuncisión? Si era la circuncisión en sí o qué era el tema. Y vamos a ver aquí, dice Hechos 15:1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean esto. Miren esto. Entonces, el 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Enseñaban a quién? A los que ya eran cristianos convencidos, creyendo en Yeshua. Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiero que vean esto. Ellos estaban poniendo una condición para ser salvo. Tenía que circuncidarse. Dice el 15:2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué era tan polémico el circuncidarse o no? ¿Cuál era el problema? Primero quiero que entiendan la figura de la circuncisión. Dios le pidió a Abraham una señal de su pacto. ¿Cuál era la señal? La circuncisión. Esa era la señal que tenía el hombre físicamente para decir: pertenezco a Dios. Y eso tiene un sentido. En arameo, la palabra que se utiliza para prepucio, que es lo que hay que cortar, significa barrera. Barrera. Hay que cortar eso para entonces tener una relación con Dios, quitar la barrera. Ahora, esa barrera no es el punto de discusión. Y es ahí donde uno pierde de vista cuál es el tema a tratar en ese punto. Dice el 15:3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia
y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Había un problema. Pablo estaba hablando a los gentiles descendientes de Abraham a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba el entendimiento quiénes eran, le hablaba del Evangelio y los convertía nuevamente a su Dios original, porque ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y quiero que vean esta situación: hombres lejos de la Torá, divorciados de Dios por muchas generaciones, de repente querer ser judío, de repente querer darle la enseñanza de la Torá, y de repente pretender que el pueblo de Israel les aceptara como hijos de Abraham. Y un problema muy grande. Lógicamente, los judíos no se sentían cómodos con esa situación. Para poder estorbar un poco, le exigían que estas personas convertidas al cristianismo se circuncidaran. Pero el tema no es la circuncisión. Como yo dije, es de la señal del pacto del hombre con Dios. ¿Cuál es el tema? El tema es que la salvación no se tiene que ceñir a ritos, ni ordenanza de hombre, ni condiciones algunas. Porque Jesucristo vino para precisamente librarnos de la ley de los hombres, no de la ley de Dios. Mas el hombre estaba esclavizando al hombre con sus mandamientos, con sus estatutos, como hacen hasta el día de hoy. Muchos entran a un lugar donde se adora a Dios y tienen que ceñirse a reglas, estatutos de hombre. Mire que no estoy llamando al desorden, sino estoy llamando que miren lo que el Señor mandó desde el inicio, desde el origen. Mirar la ley de Dios, ceñirnos y ser esclavo ¿de quién? De Yeshua. A Él sí hay que obedecerle, no a ningún hombre. El Señor te dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le digo a ustedes tienen la responsabilidad de revisar todo lo que yo digo aquí, cotejarlo en su casa con las notas y orar y leer los versículos y no dejarse engañar por nadie. Pero como lo pido que lo hagan conmigo, también les repito, háganlo con todos. Eso el Señor nos lo enseñó en Apocalipsis con las personas en Berea. Ahora, vamos a acercarnos a la palabra que está aquí. A ver si se nota. Aquí lo vemos. La palabra rito. Si lo revisamos en otras versiones, sé que la letra es un poco pequeña. La palabra rito vamos de abajo hacia arriba. En la Reina Valera de 1960, que es la que tenemos nosotros, en la Reina Valera Gómez dice costumbres. ¿Ok? El antepenúltimo. Costumbres. En la otra que sigue hacia arriba está también la palabra rito. Entonces, vamos a analizar con la concordancia Strong lo que significa rito desde el punto de vista hebreo. Rito tiene una concordancia, la G1485, que eso significa costumbre, manera, modo de ser. Ahora, ellos estaban hablando
de costumbre humana y no de la ley. Querían someter al hombre claramente a costumbres humanas. Ese es el tema de este punto, no la circuncisión. Pablo se oponía a someterse a costumbres de hombre, a ritos. Muy por el contrario, las personas leen esto y piensan que, mira, tenemos que someternos a ciertas cosas y no estamos muy claros en eso. Viven toda la vida sometidos a ciertos estatutos de hombre, viviendo una vida apagada, una vida sin libertad, una vida sin visión de lo que Dios quiere en su vida. Ahora, seguimos en el Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, más adelante vamos a observar más de cerca qué se refieren ellos con esto. La ley de Moisés. Porque querían obligar a los hombres a circuncidarse de todas maneras y que guarden la ley de Moisés. Y dice el 15:6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, no era un asunto ligero, era un asunto que iba a trascender el tiempo y el espacio a través de toda la historia hasta nuestros días. Todavía ese asunto está como en tinieblas. Todavía este asunto está atando a muchas personas. Mira, si tú creíste en Yeshua y te acercaste a Él y quieres ser un poco más judío y quieres circuncidarte, digo, eso es una cosa que vamos a ver aquí. Que ellos mismos dijeron, bueno, no le vamos a obligar. Nadie te puede obligar. En otras palabras, no es necesario. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el 15:7. Y después de mucha discusión, escuche esto, hubo una discusión, pero yo quiero que vean qué estaba pasando detrás de las cortinas. A nadie le gustaba que Pablo, estamos hablando de los judíos, llevara el evangelio a los gentiles, porque estaba trayéndolos a ellos a la sinagoga y ahí mostraban mucho celo. Personas que ellos decían, oye, estos son unos perros, porque no eran de Israel. Al comprender que Pablo le habló del misterio revelado por Jesucristo directamente, y la visión de Pedro, que no llamen inmundo a ningún hombre, cambiaron de opinión. Pero aún estaba el celo de decir, bueno, los hijos de estos conversos están hablando con mis hijas y pueden casarse con mis hijas. Eso no lo voy a permitir, y muchos tienen ese problema hoy en día después de 2000 años. Ok, vamos a seguir este asunto. Dice en el 8, disculpe: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vean lo que ellos están pensando en ese momento. El 7, vamos a leerlo de nuevo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mire, a través de la boca de la palabra del evangelio. Hay una palabra del evangelio que el gentil escuchaba por orden del Señor. Y quiero llamarte la atención esta noche para que tú quieras escuchar esa
palabra del Evangelio que Dios ordenó a Pablo hablarle a los gentiles. Ojalá quisiéramos nosotros escuchar esa palabra del Evangelio. Como yo dije la vez pasada, ¿qué es Evangelio? ¿Qué le vas tú a decir a las personas si te dicen, habla del Evangelio? Porque Jesucristo también hace una diferencia. Y Él decía, yo y mi Evangelio. O sea que Cristo no es el Evangelio. Eso está ya en la prédica pasada. Estuvo muy claro. Y seguimos. Gloria a Dios. Mas algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, mire, fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok. Quiero hacer una aclaración aquí. Como yo les dije la otra vez, hay mucha confusión en qué es la obra de la ley de Moisés, la ley del Señor, los estatutos, las ordenanzas, luces que trajo el descubrimiento de los rollos del Qumran, y que eso nos despeja mucho, y podemos entender cuando leemos la palabra del Señor. Aquí las obras de la ley se refiere a todas las asuntos rituales que el hombre hacía para poder cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora uno preguntará, ¿y qué es la ley de Moisés? Ese asunto vamos a aclararlo más adelante, porque hay algo muy separado entre los 10 mandamientos y lo que es la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces seguimos. En el 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe de sus corazones. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, ahí estaba reprochándole su manera de esclavizar al hombre a tratar de cumplir las ordenanzas y los ritos humanos al mismo tiempo que la ley de Moisés. Se lo estaba reprochando. Dice, vamos a leer el 10 de nuevo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Están hablando de una gracia. Y ahí también la confusión, en donde se apoyan en un 100% en la gracia y dicen, por gracia, mire, soy salvo y yo no tengo que observar nada más. Estamos desechando toda la ley para vivir por gracia. Este es el error. Saben que uno tiene un problema mental. Y le voy a explicar. Yo estudié un poco de psicología también. Muchas veces uno lee un párrafo y en el párrafo hay un concepto del autor, pero el lector, guiado por sus intenciones y deseos, le da otra interpretación y no se parece en nada a lo que escribió el autor. Esto sucedió con muchas de las traducciones que nos llegan hasta nuestros días. Por la forma, la naturaleza de los traductores, su forma de pensar, hicieron que el versículo plasmara sus propias ideas. Por eso hay que ser puro, limpio y claro cuando tú lees la palabra del Señor, despojándote de toda doctrina de humanos
de toda enseñanza humana. Y el Señor te pide que te fijes en lo que está diciendo el texto. Y vamos a repetirlo, el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué yugo está hablando? No es de la ley de Dios. Está hablando de los ritos de los hombres. Y las personas, como no quieren acatar la ley de Dios, el entendimiento humano le dice: aquí están desechando la ley de Dios. ¿Ven lo que les digo? El gran número de personas dice, los 10 mandamientos dice: no adulteraréis. Y Cristo dice: mas yo os digo, si tú miras a esta mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Pero el adúltero y fornicario lee este versículo y dice: aquí dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mira, no vamos a tentar a Dios poniéndonos esa carga tan dura. El hombre cree lo que quiere creer cuando lee un texto y saca de contexto lo que el texto quiere decir. Un poco enredado, pero está claro lo que yo estoy diciendo. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Miren, una persona que está llevando la palabra de Dios, entre comillas, el evangelio, acompañado de señales, es preciso que tú le pongas atención. ¿Qué está diciendo? Quizás sea un hombre realmente de Dios. Ponga atención, no deseche lo que dice el varón del Señor, porque ellos aquí se quedaron maravillados, escuchando cómo el Señor obraba a través de ellos. Dice: y cuando ellos callaron, miren esto, Jacobo respondió. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Yeshua. Aunque los católicos no quieren aceptarlo, está plasmado en la Biblia, y la Biblia no miente. Este es otro ejemplo de lo que yo te quiero decir, que el que quiere creer lo que quiere creer, no importa lo que lea, cree lo que quiere creer. Este problema lo tenemos los hombres. Pero si nos ceñimos a lo que dice la palabra del Señor, entonces seremos esclavos de Yeshua, de Jesucristo. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Qué Simón? Pedro. Para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con todo esto concuerda la palabra de los profetas que está escrito. Miren esto. ¿Quién está hablando? Está hablando Jacobo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. ¿Quién está hablando? Jacobo, el hermano de Yeshua, de Cristo. Pero qué cosa más significativa pasa aquí en el versículo 16. La discusión es sobre los gentiles. Si le aplican los ritos y la ley de Moisés, si le obligan a circuncidarse o no le obligan a circuncidarse. Si son salvos por la gracia nada más, olvidándose de toda la ley, entre comillas, de los hombres, o no. Pero ¿qué hace referencia a Jacobo en el 16? Después de esto, volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído. ¿Saben qué está sucediendo aquí? El hermano del Señor está confirmando que esos gentiles son la casa de Israel. ¿Escucharon? Esos gentiles que Pablo trajo a incorporarse
al pueblo judío como pueblo de Israel, a la sinagoga, son realmente israelitas. ¿Por qué? Porque él hace referencia a un versículo de Amós. La cita que él hace es de Amós 9:11. Y se los leo. El hermano del Señor hace referencia a esta cita. Y esta cita es nada más para el pueblo de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados. Y dice, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Esta es una profecía íntegramente para el pueblo de Israel, mas Jacob lo usa para los gentiles que traía Pablo. ¿Qué vio Jacobo en esos gentiles? ¿Qué vio? A los expatriados, a las tribus perdidas del pueblo de Israel. Como en las escrituras están las cosas tan claras, pero nosotros por falta de instrucción, falta de conocimiento, leemos y no entendemos lo que está sucediendo. Ya vemos que el Salmo 119:44 dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. No es un tiempo definido hasta que venga el Mesías, no. Tiene que ser siempre y eternamente. El 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué libertad es la que el hombre desconoce? Dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Quiero que comprendan y tengan claro ese sentido. Los mandamientos del Señor hacen libre al hombre. Cuando tú te enteras de que Dios es soberano en tu vida, cuando tú te enteras de que Dios es el que gobierna tu vida, cuando tú te enteras que Yeshua es el Señor de tu vida, cuando tú te enteras que Yeshua es la cabeza de tu vida, entonces vas a ser libre de la opresión del hombre que se cree Dios. Es ahí cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios no te llamó a ser esclavo de nadie. Él te llamó a libertad. Y es una libertad incondicional. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: miren esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué palabra dijo Jesús? Si permanecemos en la palabra que dijo Jesús, seremos realmente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este concepto va más allá de lo que nosotros podemos vislumbrar desde este punto de vista. Pues el Señor está hablando de algo mucho más profundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ya los que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ok, Jesús está hablando de una palabra. La vez pasada nosotros hablamos cuál es la palabra. El hombre es como la hierba y la flor que se cae y se seca, pero la palabra del Señor es eterna y para siempre. Seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor quiere que comprendas algo esta noche, que nosotros no podemos estar violentando la ley del Señor, que la ley del Señor es actual, porque sus mandamientos son eternos, son para siempre. Y si decimos que somos discípulos de Yeshua, tenemos que
permanecer en la palabra que Él dijo. Ahora, ok, vemos el próximo versículo, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor santifica y la palabra del Señor es verdad. ¿Y qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra de Dios? Y el verbo de Dios se hizo carne. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Hay muchos que dicen: yo amo a Jesús, pero los 10 mandamientos no van conmigo. Los 10 mandamientos es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecho carne. Si tú desechas los 10 mandamientos, tú desechas a Yeshua. No hay otra. Y no es lo que queremos creer ni lo que me conviene, sino lo que el Señor está clamando aquí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire, ¿piensas tú que la forma en que tú vives es digna de que el Hijo de Dios y el Todopoderoso hagan morada contigo? Uno de su corazón, sin quererlo, rechaza las cosas de Dios, porque se ve impuro, se ve indigno. Pero el Señor te llama esta noche a reflexionar, a que guarde su ley, que guarde sus mandamientos. En Juan 14:24 dice: el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos decimos y alegamos que amamos a Jesucristo. Más en Deuteronomio te dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No te harás ninguna imagen de lo que hay aquí arriba en los cielos, ni debajo en la tierra. ¿Realmente estamos acatando lo que dice el Señor? No te inclinarás a Él. ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios quiere o estamos haciendo lo que los ritos de hombre nos obligaron a hacer? Escucha, Dios quiere librarte esta noche. Dios quiere librarte esta noche. ¿Qué era lo primero que le oponían a las personas, le ponían a las personas, a los recién llegados al Evangelio? Que se apartaran ¿de qué? De idolatría. Dios quiere librarte del espíritu de idolatría, porque el espíritu de idolatría está en el corazón del hombre. Creció con eso, está bajo el yugo del mismo hombre, es esclavo del mismo hombre y se sujeta al mismo hombre, a los ritos que ya plasmaron hombres que se consideran dioses. Ahora, el 24: el que no me ama, no guarda mi palabra. Ya tú sabes si tú guardas la palabra de Dios o no la guardas. Tú sabes si amas a Dios o no le amas. Tú sabes si continúas en idolatría, que no le amas. Es necesario amar a Dios, y eso a veces no está en nosotros. ¿Por qué uno le ama y yo no puedo amarlo? Yo trato de amarlo, pero no está en mí. Es ahí donde viene la misericordia del Señor, del Todopoderoso, que aún tú sin sentirlo puedes pedirle a Dios: Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón, te lo suplico. Y es profético que el Señor te lo va a cambiar. En Juan 14:5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. En vano queremos nosotros llegar a Dios por otros medios, si no le crees al Hijo de Dios que dice: sino por mí. Dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí Jesús expresaba su naturaleza igual que la del Padre, pero con separaciones bien marcadas. En 1 Juan 2:7 dice: hermano, no escribo mandamiento nuevo, escuche, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es la palabra que hemos oído desde el principio? Los 10 mandamientos. Lo hemos agarrado y lo hemos tirado a la basura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como algunos le dicen, santificar la fiesta, el día de reposo. No existe ya, pero está dentro de los mandatos. Nos queremos hacer los tontos con los 10 mandamientos. Ahora te voy a mostrar algo. Dice en Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los que habían creído en él. ¿Cuántos aquí creen en él? Amén. Todos, porque si no, no estuvieran aquí. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Apartándose de la palabra de los fariseos, que era lo que hacía el electo. Correcto. Dice 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Escuchen, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí están los fariseos que habían creído en Jesucristo, y él le dice: sé que son linaje de Abraham, hijo de Abraham, pero queréis matarme. Repito, ¿a alguno le suena familiar esta situación? Lo que estamos viviendo hoy. Correcto. Sé que eres hijo de Abraham, has creído en Jesucristo, pero desechas mi ley. Quieres matarme. Mi ley es Cristo. Cristo es el verbo hecho carne. Quieres matarlo, igual que ellos. Pero el Señor te dice esta noche: yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire el libro de Gálatas cómo se va por otro sendero para poder conocer de qué se estaba hablando, qué se estaba cocinando en ese momento. Era que si nosotros teníamos que ser sujetos a los mandamientos y ritos del hombre para poder alcanzar la gracia y la salvación. Mas Pablo intercede y dice: mira, ni Tito, aún siendo griego, fue obligado, no fue obligado a circuncidarse, porque el Espíritu Santo cae sobre ellos sin ninguna otra condición. ¿Y qué haremos con ellos? Que se aparten de idolatría, de fornicación, de ahogado, de sangre.
Pero todos los sábados, todos los Shabbat, porque ahora crees en Dios y tienes que guardarlo, te acercas a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor y el Señor va a tratar contigo. Gloria a Dios, ¿verdad? No podemos desechar la ley del Señor porque matamos ¿a quién? A Cristo. Procuráis matarnos. Hoy en Panamá y en el mundo entero, muchas iglesias están matando a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Dice, no pensáis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos se apoyaban mucho en la ley de Moisés, pero esa misma ley les va a acusar en el día venidero. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Dice Jesús, yo soy la verdad, el camino. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy de quien escribió y habló Moisés. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? O sea, que había una condición para creer en Jesucristo, en Yeshua, era primero creer a Moisés y lo que escribió, disculpe, Moisés. ¿Cómo nosotros pues vamos a creer en alguien del que jamás hemos escuchado hablar? ¿Cómo vamos a creer en alguien en que no sabemos cuál es la función de él en esta vida? Simplemente nos presentan a una figura diciendo, este es tu Dios, adóralo. No hay nada que seguir, no hay nada en qué ceñirse, no hay nada, ni una regla, no hay ni una dirección. Precisamente ley significa instrucción. Cuando tú compras un aparato, él viene con una instrucción. La ley es la instrucción para el hombre. No puedes tú manejar bien el aparato que recién compras sin instrucciones y lo dañas. No puedes tú funcionar como un ser humano sin la ley porque te dañas, te causa daño. Dice así Juan 8:37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ya he repetido este versículo como 3 veces, hermano, y es porque lo considero muy importante. Estamos violentando la ley del Señor. Estamos diciendo que nada más es la gracia lo que yo necesito y que los apóstoles dijeron ciertos parámetros para yo conducirme en esta vida. Pues Jesús es el verbo hecho carne. Si yo desecho eso, desecho al Hijo de Dios, a Yeshua. Dice, Mateo 5:17, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor está claro, dice, yo vengo a cumplir. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Yo me quedo a veces pensando qué tan fuerte es la sujeción humana de creerle a un hombre en vez de lo que más claro no puede estar aquí. Que el Hijo de Dios hable algo y desechamos lo que el Hijo de Dios dice porque un hombre dice otra cosa. A mí no me interesa lo que diga un hombre. A ti no te debe interesar lo que yo digo, te debe interesar lo que está escrito. Lo que está escrito. No lo que tú piensas, ni tu opinión, no vale. ¿Qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Cómo vamos a cocinar este versículo y desechar el sábado? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Somos hipócritas. Torcemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y son 10 los mandamientos. Mas Jesucristo vino a aclararlos más. El Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, mire esto, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Quiero notificar que yo busqué todas las versiones y no concuerda con la palabra que está en arameo. Es triste. Pero el Señor dice, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y por eso el Señor ha dejado que el hombre pueda escudriñar, investigar en la Biblia y volver, hermano, volver a la verdadera raíz de las cosas. Este versículo le da esperanza al que no tiene. Leen. Vamos a leer de nuevo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, si yo le enseño cuidar los 10 mandamientos, no importa, aquí dice que yo soy salvo. Seré pequeñito, pero soy salvo, es lo que dice, ¿verdad? Las traducciones vienen de una palabra que en español significa nulo. Repito, nulo. No hay esperanza. Hombres inescrupulosos cambian la palabra del Señor para que puedan dominarte, malearte, puedan dirigirte a donde ellos quieren. Hay personas que nada más les interesa que tú tengas una vida feliz con tu pecado, que no te preocupes, pero que aportes a la obra, que me des para comer, que me sirvas, que me obedezcas, que te sujetas a mí, no importa si estoy errado, pero no le quieren decir la verdad. Ahora hay instrumentos de investigación para cuando tú ves algo que está fuera de orden, investigarlo. Como aquí, si tú estás enseñando algo mal de la ley, tú crees que vas a entrar al reino de los cielos, aunque sea pequeño, es ilógico. Y eso fue lo que me llamó la atención. O cuando todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios y el pecado es simplemente violación a la ley, no hay esperanza. El que enseña otra cosa no tiene esperanza. Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, Gálatas 2:5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos míos, mucha atención a lo que le voy a decir. No hay nada más horrible que estar bajo la autoridad de un hombre, en donde el Señor te habla, te encuentras con el Señor, escudriña su palabra, entiende su palabra y tienes que obedecer a un hombre que te dice: calla, no hables. Eso no nos conviene. Y tú tienes que obedecerle porque es la costumbre, es donde hemos crecido y lo que nos han acostumbrado, y que hay que obedecer y someterse a las autoridades. Eso ya lo dejé bien plasmado en cómo torcieron esos versículos. El Señor nada más nos enseña que escuchemos a nuestros dirigentes, no que te sometan ni obedezcan. Son palabras torcidas que el hombre puso, implantó para dominarte. Pero no hay nada más triste que conocer la palabra del Señor y tú pensando que agradas a Dios, te sometes a un hombre, que sometiéndote a un hombre agradabas a Dios. ¡Qué equivocado! Si es precisamente lo que el Señor dice: conoce mi verdad y mi verdad te hará
libre de toda influencia humana, de toda presión humana, de toda cobertura pestilente de humano. El Señor te hizo libre con una cobertura de fragancia de rosa que solamente Él puede despedir. Conoceréis la verdad y ella te hará libre. Qué bueno es el Señor. Estando bajo ese yugo, bajo esa dominación de humano, con su brazo fuerte y poderoso, nos sacó de donde estábamos. Pero Él no nos sacó para quedarnos sentados. Él nos sacó para anunciar el Evangelio. Él nos sacó para anunciar las nuevas buenas. Él nos sacó para que nosotros le sirvamos. Él nos sacó para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Muchos hombres sé que se encuentran en mi misma situación en el pasado, callados, bajo amenaza, para que no hable la verdad del Evangelio, porque no le conviene a su negocio, que es muy lucrativo. En Mateo 21-23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pregunto yo, ¿con qué autoridad yo hablo esta noche? ¿No se han puesto a pensar? ¿Con qué autoridad un hombre habla sobre Dios? ¿Con qué autoridad? ¿Quién se la dio? ¿Bajo la cobertura de quién está? Muchos preguntan. No vaya donde el hermano Eliseo porque él no tiene cobertura. Si no tengo cobertura, entonces no tengo unción, no tengo a Dios. Necesito un hombre para yo tener a Dios. Yo no sé. Saben que en internet me han hasta mandado a un instituto bíblico porque no me gusta escuchar lo que yo estoy diciendo. Si yo voy a un instituto bíblico, saldría cuadrado igual que todos, igualito. Y no, el Señor dice: tú vas a ser libre. Dice: ¿con qué autoridad hacemos estas cosas? Dice, vamos a comenzar el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y le dijo: yo también te haré una pregunta, y si me la contestas, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, entonces tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, miren esto, y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Esta es la respuesta del Señor a la pregunta: ¿con qué autoridad yo hago estas cosas? Dice el 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de los cielos. Al reino de Dios.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. El 33. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y vamos, esto es un poquito largo, vamos a tratar de acortar un poquito. Hizo una viña, labró, hizo una torre y la alquiló a unos labradores. Cuando vino el fruto, mandó a buscar el producto del fruto y los labradores mataron a los enviados del dueño de la viña y mandó a otros a la misma viña y vuelve y lo mataron y mandó a su hijo para ver si tan siquiera tendrían respeto con su hijo. Y los labradores se dijeron entre sí: si matamos al heredero, esta heredad será nuestra. Y lo mataron. Dice, ¿qué hará pues? Dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Ahora vamos al 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a lo malo destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Vean esto. Ellos eran los encargados de llevar la palabra del Señor. Los fariseos entendieron que esta parábola se la decía él directamente a ellos. El Señor dejó algo sembrado y esperaba el fruto. Y cuando mandó a sus emisarios, a los profetas, los mataron. Cuando mandó a su hijo, los mataron. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Verdad? Lo va a destruir a ellos. ¿Y qué? Le va a dar toda aquella parcela de terreno sembrada a otros. ¿Quiénes fueron los otros? Los apóstoles. Por eso el mandato, ir y hacer discípulos. Esos son los que el Señor autorizó. Le quitó el menester, le quitó el encargo a los que lo tenían y se lo dio a otros. 21-24, Jesús dijo, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mire, el Señor está enviando discípulos al mundo para recoger su fruto. Y en estos tiempos quitará de la viña a esos malos labradores y enviará a los que él escogió. Entonces, ¿con qué autoridad uno dice, yo puedo hablar de Dios? A veces el Señor te pone a ti en una situación en la que tú no tienes salida. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer si por decir la verdad de Cristo somos desechados del mundo? Si por decir el Evangelio somos desechados del mundo. Si por decir las mentiras de los ritos de los hombres, en donde la humanidad se encuentra esclavizada, somos odiados y desechados. ¿Qué nos queda? ¿Hacer nada y ponernos a llorar? ¿Qué situación a veces más penosa pararse en un auditorio y decir la verdad? Y tratar de no temblar y aguantarse
malos comentarios, malas caras, por decir la verdad. Pero hay algo hermoso en todo esto. Dios te llama a ser un discípulo. El discípulo permanece en su palabra, no importa la opinión de los demás. El discípulo tiene que hacer discípulo. El discípulo tiene que llevar las buenas nuevas. El discípulo tiene que recoger los frutos. El discípulo tiene que trabajar. No importa la opinión de los demás. Si Dios te dio a ti una verdad y tú la certificas en la palabra de Él, tú tienes que ser fiel a esa verdad. Y Dios te va a descubrir el mundo actual, cómo está. Y te va a hacer entender que tienes que soportar los desdenes, los malos comentarios, la ira de las personas que no conocen la verdad. Tú la conoces, tú puedes soportarla, tú puedes seguir diciendo la verdad. Pero aquella persona que la recibe no la conoce, están ciegos. Y la misericordia que el Señor tuvo contigo, tú tienes que tenerla con los demás y hablarle en amor, comprender que esa persona está ciega, que solamente por la misericordia del Señor y únicamente por su misericordia tú descubriste esa verdad. Y no tienes ningún mérito. Así cuando te encuentres hablando y compartiendo, sé paciente y amoroso con los que se levantan en tu contra. Amoroso e insistente, llevando el evangelio, llevando la buena nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Ezequiel, y mire esto. Gloria a Dios. Se nos fue. Bueno, vamos a quedar aquí. No puse alarma, disculpe, hermano. El Señor quiere que tú le veas. Vamos a ponernos de pie. Como Él se mostró al mundo. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra hecha carne. Y muchos la desechan. Muchos se avergüenzan de Él. Muchos quieren matarlo. Vamos a orar. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, en este momento yo te pido misericordia para este pueblo. Bríndanos tu amor, Padre, para que nosotros podamos sentir tu presencia. Yo te pido en este momento, mi Dios, háblanos al corazón, porque los tiempos son duros, son difíciles. Las personas solamente van tras sus deleites, tras sus necesidades, olvidándose que todas estas cosas son efímeras, todas estas cosas pasarán. Y como la flor de la hierba, se caerá y se secará. Pero tu mandamiento, tu palabra, tu ley es eterna. Padre Santo, perdona nuestras ofensas, que hasta el día de hoy, por ignorancia, hemos hecho delante de ti. Yo te pido que nos perdones, mi Dios. Yo te pido, Padre Santo, endereza nuestros caminos y pon nuestros pies sobre la roca que es Cristo, Yeshua. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a no avergonzarnos de tu verdad, Señor. Ayúdanos a no callar, mi Dios. Ayúdanos a levantar la voz entre los incrédulos, Señor, y predicar tu evangelio, predicar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Ayúdanos, Padre mío, a que otros puedan conocerte. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Úngela